Laudetur Jesus Christus. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a esta nueva explicación y degustación de este maravilloso libro, El interior de Jesús y de María, del padre Juan Nicolás Grú, que con todo afecto ponemos a disposición de todos los que escuchen, porque es muy importante. Recuerden que estamos trabajando en reformar nuestro interior de acuerdo con la recta doctrina, de acuerdo con lo que el Señor nos muestra de sí mismo en el Evangelio. Antes de comenzar, quisiera hacer dos pedidos muy importantes. En primer lugar, a la persona que firma como Fernando Cayo me ha hecho una pregunta que no puedo contestar en forma pública. Así que le ruego que se dirija, pregunte lo mismo, al mail regina.martirum20@gmail.com. Lo voy a dejar nuevamente en la descripción del video. Con todo gusto le respondo, pero hay cosas que no se pueden contestar así abiertamente en público. Así que tenga la bondad de escribirme al mail. En segundo lugar, queridísimos hermanos, tengo que hacer una petición de ayuda, de que colaboren con lo que cada uno pueda a través del medio que ponemos, por PayPal e incluso por Mercado Pago, los que están en Argentina. Tenemos serios problemas para el tema de la subsistencia. No tenemos otro ingreso más que las pequeñas clases que estamos dando y, en fin, es realmente serio. Así que les agradecemos de todo corazón lo que nos puedan hacer llegar, sobre todo si algún bien van sacando de todo lo que vamos exponiendo a través de este canal y del otro también, de Santa Alianza de Religiosas. Desde ya, muy, muy agradecida a lo que nos puedan colaborar. Ahora sí, entonces, vamos al tema de hoy, que nos va a hacer mucho bien a todos, porque se trata de Jesucristo, enemigo del falso celo. ¿Y por qué digo que nos va a hacer mucho bien a todos? Porque esta situación tan seria de apostasía tremendo que estamos viviendo, muchas veces hace que uno, en el afán de transmitir la verdad, de querer como despertar a las almas, ayudar a despertar a las almas, caigamos en actitudes que poco o nada tienen que ver con las actitudes que el Señor nos enseña. Así que les pedimos toda atención para esta explicación que vamos a dar en este capítulo. Jesucristo, enemigo del falso celo. Nos recuerda el padre Grú que nuestro Señor Jesucristo, pasando por la ciudad de Samaria, para volver a Jerusalén, los samaritanos le negaron el paso. ¿Recuerdan este pasaje? Lo ven en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Y los hermanos Santiago y Juan, hijos del trueno, se enojaron tanto por el desprecio que los samaritanos mostraban hacia Jesús, que quisieron hacer uso del don de milagros que el Señor había comunicado a sus discípulos, a sus apóstoles. Y le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? Pero Jesús, vuelto a ellos, los reprendió diciendo: no sabéis a qué espíritu pertenecéis. El Hijo del Hombre no ha venido para perder a los hombres, sino para salvarlos. Jesús no pensaba sino en perdonar y expiar los pecados cometidos contra su persona.
Por eso estaba escrito en el profeta Isaías que él no quebraría la caña cascada, ni apagaría la mecha aún humeante, como es el celo de Jesús. No vino para destrozar, para terminar con todo, no. Los caracteres del celo de nuestro Señor Jesucristo fueron, ante todo, de una infinita viveza para con los intereses de su Padre. Por supuesto que el Señor deseaba, anhelaba la gloria de su Padre, buscaba nuestra salvación para gloria de su Padre. Pero esta viveza, esta santa impaciencia, recuerden que el Señor decía a veces, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, o también tengo que recibir un bautismo, y estoy ardiendo hasta que se cumpla. Pero este santo celo, verdadero celo del Señor, lo conciliaba con una bondad y una ternura extrema hacia los pecadores. Y esa ternura extrema lo inclinaba a tener compasión y a perdonarlos cuando los veía humillados y a no dejarlos abandonados a su malicia mientras no fueran completamente obstinados y endurecidos. Mientras no estuvieran completamente obstinados y endurecidos, el Señor no los dejaba abandonados a su malicia. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pecamos tratando con impaciencia, diciendo, bueno, basta, ya está, no hay más nada que hacer? El Señor no ha hecho eso con nosotros, gracias a Dios, y no lo hace con nadie. Jamás los deja abandonados a su malicia. No tenía el Señor el menor interés en vengarse a sí mismo como pretexto para defender la causa de su Padre. En el fondo era una sola, porque Él es su Hijo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Pero sin embargo el Señor jamás miró por su propia honra, nunca. Entonces nos preguntan el Padre Gru, ¿qué es el celo? Nos hace reflexionar. ¿Qué es el celo verdadero? Es un puro y sincero deseo de la gloria de Dios que nos hace sufrir con impaciencia todo cuanto se opone a ella, ¿es verdad? Nos hace santamente impacientes, pero jamás en daño de nuestros hermanos. Este celo verdadero nos mueve a impedir lo que se opone a la gloria de Dios o a repararlo cuando se lo ha ultrajado. Pero repito, siempre evitando el daño de nuestros hermanos. Entonces vamos a ver varios puntos que nos trae a consideración el Padre Gru acerca de este celo verdadero del Señor. En primer lugar, para ser una virtud, el celo por la gloria de Dios, el celo que desplegamos en nuestros quehaceres apostólicos para que sea una virtud, tiene que ser sobrenatural en su principio y en su medio y en su fin. Claro, porque la gracia tiene que ser la que encienda en nosotros este celo por la gloria de Dios. Y la gracia lo dirija y lo modere en su ejercicio. Si se mezcla algo de nuestra propia naturaleza, por ejemplo, el ardor del temperamento o la vivacidad de la imaginación, siempre va a haber un exceso en nuestras palabras o en la acción. Por ejemplo, nos podemos sentir agitados y turbados. También la imaginación se inflama, levanta movimientos naturales, nos dejamos llevar de nuestro temperamento. Es preciso entonces que esto no suceda,
que sea realmente la gracia de Dios la que obre siempre en nosotros y a través de nosotros. La señal de un verdadero celo es un perfecto dominio de sí mismo, por medio del cual nos animamos tanto como exige la obra que tenemos entre manos, pero sin alterar la paz del corazón. Ese es entonces el sello de que hay un verdadero celo. No se altera el fondo del alma. El fondo queda tranquilo. Nada trastorna en la economía interior de un alma a quien la gracia posee. Primera característica. En segundo lugar, fíjense hermanos qué importante es esto. El celo verdadero debe ser ilustrado, ilustrado, un celo que brota de la doctrina, del conocimiento de la doctrina. Muchas veces nos ponemos a hablar o a hacer cosas sin examinar previamente el tema, sin consultar, sin tomar las medidas necesarias para instruirnos a fondo de las cosas. Y muchas veces aún hay quienes no tienen tampoco capacidad para ello y sin embargo se ponen a actuar, a hacer. Muchas veces, dice el padre Gru, pesa la buena opinión que tenemos de nosotros mismos. Nos apasionamos, nos encaprichamos, no estamos ya en disposición de escuchar ni aún de oír. Condenamos o aprobamos las cosas o las personas y hacemos un daño incalculable a la causa de Dios creyendo servir a ella. Este era el caso, nos dice el padre Gru, de los dos apóstoles que Jesús reprendió. Su celo era un efecto de su ignorancia del verdadero espíritu del Evangelio. Y hace aquí un llamado a quienes tienen cargo de almas o tienen personas a su cuidado. Podemos aplicarlo. Dice, los superiores eclesiásticos seculares o de órdenes religiosas, los predicadores, los confesores, los directores, jamás, jamás deben actuar sin adquirir las luces necesarias para juzgar bien de todo, para evitar todo exceso, ya sea una relajación o un exceso en la severidad. Estas luces que Dios da a través del estudio de la oración y con una humilde, y a quien tiene una humilde desconfianza del propio juicio. Humilde desconfianza del propio juicio. Fíjense, jamás debemos creernos dueños absolutos de todo el conocimiento, si lo tenemos, siempre buscar, constatar, recurrir a la oración a personas sabias. Cuidado. Quienes son más capaces en determinados temas, tienen más experiencia, pues recurrir a ellos siempre. Importancia entonces del estudio. El celo tiene que ser ilustrado. En tercer lugar, tiene que obrarse con toda la dulzura posible. Evitar siempre lo que es violento, la aspereza, las injurias, las amargas y demasiado sensibles reprensiones. Tenemos que mirar siempre cómo el Señor se porta, cómo lo ha hecho, cómo se muestra en el Evangelio, cómo se porta con nosotros al día de hoy. El Señor representa suavemente al pecador su crimen, lo convida al arrepentimiento, aguarda con paciencia que vuelva a Él, y si castiga,
es siempre como un padre, con miras de misericordia. Porque lo que quiere el Señor es ganar y cambiar la voluntad. Y esto lo hace hasta el último momento. El último momento que la persona ya parte de esta vida. Pues hasta el último momento el Señor busca esto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener impaciencia? ¿Cómo vamos a dar por cerrado un caso? Por decir, bueno, ya basta, no me preocupo más, ya está. No se puede hacer eso. Dios no lo hace con nosotros. No hagamos esto nosotros con nuestros hermanos. Tenemos que obrar en lo exterior como Él obra con nosotros en el interior. Nos dice el padre Gru, no renunciéis a la corrección porque no ha salido bien a la primera o a la segunda vez. Reiterad vuestros cuidados, aguardad las ocasiones favorables, no abandonéis como incorregible jamás a nadie, porque cuánto se mezcla aquí el amor propio, hermanos. Porque en definitiva quizás nos enojamos porque no nos están haciendo caso a nosotros. ¿Cuánto se mezcla ahí? Terrible. Nos dice el padre Gru, ¿queréis corregir con eficacia? Procurad ganar el corazón, haceos amar, con la ternura de un padre. Evitar siempre los medios amargos. Hacerlo como querríais que os hagan a vosotros. Como quisiéramos nosotros ser corregidos. Pues así deberíamos, cuando nos toca, corregir a otros, ¿no? Como quisiéramos nosotros ser corregidos. Y acá un último llamado de atención, un último punto que se relaciona con lo que acabamos de explicar recién. ¿Cómo se mezcla el amor propio en este tema? Porque a veces, dice Padre Gru, algunos superiores ven que las personas que tienen a su cargo faltan a la regla y lo toman como un agravio a su propia persona. Algunos confesores dicen el no sujetarse a lo que están exigiendo o que no, la persona no se somete exactamente a lo que han prescrito, lo toman como un desprecio a su propia autoridad. Entonces, ¿cómo tenemos que estar siempre todos, nosotros, en guarda, tomar precauciones contra este amor propio que se mezcla en todas las cosas? Jamás pretender dominio sobre las almas. ¿Cuántas veces tenemos que decir esto? Jamás pretender dominio sobre las almas. Lo que podemos hacer es simplemente ayudar, colaborar para que el Señor los ilumine, los atraiga. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Es la obra de Dios, no la nuestra. Nunca dominar en las almas, no pretender dominar. De ahí la extremada delicadeza que debemos tener con nuestros hermanos, como Dios la tiene con nosotros, queridos hermanos. La caridad y la humildad, la práctica de la oración, esto hace que nos entreguemos al Señor y que podamos ser instrumentos en las manos del Señor, para que la obra sea toda de Él. La muerte total a nosotros mismos, a nuestras cosas torcidas, nuestros temperamentos, nuestras opiniones.
todo debe estar regido por la gracia del Señor. Importantísimo entonces este capítulo que dejamos a consideración de todos para una seria meditación y que el Señor nos conceda que la Santísima Virgen, la primera discípula, la más perfecta discípula del Señor, nos guíe y nos ayude para que cuando tenemos que pelear por Dios, peleemos con las armas de Dios, no con las nuestras. Que el Señor nos bendiga a todos. Y ven, Señor Jesús. Maránata, ven, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.